¿Cómo vivir del arbitraje financiero? ¿Se puede vivir del arbitraje? Obviamente que sí, pero eso va a depender del punto de vista de cada uno. Primero y principal, esto es relativo. ¿Qué es vivir del arbitraje financiero? Para algunas personas capaz es generar $1000 por mes, para otras es generar mínimo 5000. Entonces, vamos a poner un punto medio, vamos a establecer que con $2500 se puede vivir, por lo menos en Argentina. Si vivís solo, obviamente, te alcanza para pagar el alquiler, comida, gastos básicos. Incluso si te organizás, te puedes dar algún gusto algún que otro mes. ¿Cómo generar $2500 al mes para vivir del arbitraje? Pero esto también es muy importante, vivir del arbitraje, no que el arbitraje te viva a vos. ¿A qué me refiero con esto? El enfoque que le vamos a dar, las estrategias que vamos a ver, son para dedicarles como mucho 4 horas por día, como mucho al principio, y después vamos a ir bajando. Entonces, lo que vamos a hacer es desglosar las estrategias que nos den en conjunto, que sumen básicamente a fin de mes una ganancia total de $2500 mensuales, sacando números y teniendo las cuentas claras, que es una parte muy importante. Primero que nada, obviamente aclaro que si no entendés la base del arbitraje, cómo funciona directamente la habilidad, bueno, tenés muchos otros videos en este canal en donde explico más a detalle cómo funciona toda la habilidad. Ahora, vamos a arrancar con la primera operativa, la primera y la más básica, a la que todo el mundo puede acceder rápidamente, que es básicamente operar en sistemas P2P. Vamos a ir desglosándolo del final al principio. Vamos a arrancar al revés para que se vaya entendiendo bien. Tenemos primero, nuestra meta es de $2500 al mes. O sea que necesitamos ganar $625 por semana. Obviamente, todo lo que van a ver a continuación, que después lo pongo acá en el documento también, es estimativo y no es tan lineal. En la práctica no se van a encontrar con que si aplican esto van a generar $625 por semana clavado, ¿bien? Obviamente va a haber semanas que van a generar más, semanas que van a generar menos, pero lo que vamos a hacer ahora es desglosar en relación a los números cuántas operaciones vamos a tener que hacer, de qué monto son esas operaciones, qué porcentaje de ganancia tenemos que tener, cómo calcular ese porcentaje de ganancia y bueno, todo lo que respecta a la estrategia. ¿Cómo lo generamos? Bueno, primero y principal, en el P2P se puede hacer fácilmente un 1% diario. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para sacar $125 en una sola operación al 1% necesitarías $12.500 de capital. Pero, ¿necesito $12.500 de capital para hacer $125? No, obviamente que no. Eso lo necesitas si querés hacerlo en una sola operación de un 1%. Puedes hacer exactamente lo mismo, el mismo porcentaje y la misma ganancia en realidad, con un capital, por ejemplo, de 1.250 y en vez de hacer una operación del 1%, haces 10 operaciones que te den un 1%. A lo que voy con todo esto es que no importa mucho el capital que tengas, porque si tenés menos capital, tenés que hacer simplemente más operaciones. Simple. Ahora, ¿de dónde sale ese porcentaje? ¿Cómo lo calculo? Vamos obviamente después a ver cómo hacerlo. Uy, acá la fórmula se trabó toda mal, esperen que la arreglo. Entonces, con este ejemplo, ¿cómo vamos a calcular la ganancia? Muy sencillo. El porcentaje de ganancia sale de la diferencia de precios, ¿bien? Entonces, si nosotros compramos a 1000, por ejemplo, USDT, y lo vendemos a 1010, esa ganancia de 10 pesos sobre un activo que vale 1000, ¿qué porcentaje corresponde? El activo vale 1000, ¿bien? El USDT vale 1000. Yo le estoy sacando 10 pesos. ¿Qué porcentaje le estoy sacando? Es la pregunta. ¿Cómo lo calculo? De la siguiente manera. La ganancia, que es básicamente la diferencia de precios, dividido el precio de compra. Entonces, yo tengo que hacer 10 dividido 1000 por 100, lo que me va a dar 1. ¿Por qué? Porque 10 representa el 1% de 1000. Y eso es justamente cómo llegamos al porcentaje. Entonces hacemos 10 dividido 1000 por 100. Y esto obviamente me va a dar 1. Entonces este 1% es lo que tengo que generar, no por operación, sino al final del día, operando un total de $12.500. Si tengo el capital de $12.500 y quiero hacerlo en una operación bomba, tengo que obviamente encontrar ese 1%, que no va a ser tan sencillo. Pero si tengo un capital capaz de, no sé, 2.500, bueno, tengo que calcular cuánto tengo que hacer en ese 1% para llegar, cuántas veces tengo que repetir ese 1% para llegar a esos 125. Independientemente de eso, que obviamente lo vamos a calcular a continuación, lo que tienen que entender es esto que dije al principio, que no es tan lineal, ¿bien? Yo les estoy enseñando simplemente a que saquen cuentas y que tengan en cuenta, según su capital, más o menos cuántas veces lo van a tener que mover, teniendo en cuenta la brecha de precios que hay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un capital de 2.500 USDT, que es justamente el ejemplo que ponemos acá. Ahora,
Yo compro a 1400 y vendo a 1404,2, algo súper conseguible en cualquier sistema P2P. La ganancia es de un 0,3 por operación, ¿bien? Entonces, con $2.500 de capital, gano $7,5 por operación. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Bien, 125 dividido lo que gano por operación me va a dar la cantidad de operaciones que tengo que hacer por día, más o menos sacando este porcentaje con este capital para saber exactamente cuánto me va a llegar a esos $125 diarios. En este caso necesito 17 operaciones diarias. Cada operación me va a tardar más o menos en promedio 5 minutos. Bueno, tengo menos de 1 hora y media de trabajo por día, con un capital de 2.500 para llegar a esos $125 diarios, teniendo en cuenta que le saco un 0,3, que es algo conseguible. Como les digo, en la práctica no es tan lineal, va a haber días que son mejores, días que son peores, pero con esta lógica llegás a $2.500 por mes en P2P con $2.500 de capital, ¿bien? O sea, estamos literalmente duplicando el capital en un mes, sacando promedio por operación 0,3 de ganancia. Obviamente, mientras tengamos más capital, se va a hacer más sencillo y obviamente también esta es una de las estrategias, es utilizando P2P, que es bastante simple. Ahora, la segunda operativa, que es obviamente la que a todo el mundo le atrae mucho más, pero es un poco más compleja, por así decirlo, porque requiere una captación de clientes, es justamente con los clientes. Entonces, vamos a poner un caso simple, ¿bien? Que es un cliente que me opera $20.000 por día, ¿bien? Que es moderado, porque obviamente hay gente que opera cientos de miles de USDT por día. Algo conseguible, ¿no? Un cliente que te opere 20.000 USDT por día, que quiera comprar, en este caso, 20.000 USDT por día. ¿Qué necesitas para llevar a cabo esta estrategia? Primero que nada, el cliente, obviamente, creo que es la parte más difícil, porque, bueno, la captación de clientes es todo un arte. Necesitas tener las cuentas aptas también. Si vos no podés mover el equivalente en pesos a esos 20.000 USDT por día, no vas a poder básicamente capitalizarlo, a no ser que tengas un entorno adecuado con quien puedas terciarizar esa operación y aún así sacarle el mismo rédito. Básicamente si tenés un entorno de arbitrajistas, que en estos casos es súper importante. Ahora, ¿qué cálculo hago? Acá de vuelta sencillo. Con $20.000 le gano el 0,65%, ya son $125 en una operación. Entonces, si yo quiero hacer $125 por día y el cliente quiere comprar esto, sí o sí le tengo que ganar el 0,65%. Es recontra conseguible, vamos a ver los números. Si la brecha, por ejemplo, es de 10 pesos, es decir, yo le vendo al cliente a 1.400 y compro, perdón, le vendo al cliente a 1.410 y compro a 1.400, ya me excedo incluso de ese 0,65. O sea, ya tengo esa brecha que consigo y es recontra conseguible a un cliente que le vas a mover más de 20 millones de pesos, cobrarle 10 pesos de diferencia al USDT de lo que lo estás comprando vos, que probablemente si recurrís a un sistema P2P optimizado o a una mesa OTC, puedas recurrir a un buen precio, puedas conseguir un buen precio en el mercado, así que esos 10 pesos de diferencia son recontra conseguibles. Eso supera el 0,65% y con un solo cliente ya logramos los $2.500 al mes. Y obviamente tenés que tener en cuenta que este es un cliente y que nuestro deber es seguir captando clientes para seguir aumentando nuestra ganancia diaria básicamente. Así que bueno, ahí vimos dos estrategias con las que podemos llegar a generar $2.500 por mes. El cómo llevamos a cabo la estrategia del P2P, todo lo que refiere al posicionamiento, cómo nos posicionamos, qué tenemos en cuenta a la hora de operar con determinadas personas. Absolutamente todo lo encuentran en diferentes videos que tengo en el canal. Los invito a verlos si es que todavía no los vieron, porque son temas que explico y sí voy a seguir explicando obviamente, pero ya expliqué 1.000.000 de veces, así que véanlos. Pero realmente sacar una rentabilidad del 0,3 por operación en un sistema P2P es algo extremadamente conseguible para quien sabe operar dentro del sistema P2P. Para quien realmente lo conoce, pasó horas y lo domina y tiene el perfil optimizado, sobre todo, que esa es la clave más importante, es recontra conseguible. Entonces, ¿se puede? Obvio que se puede. Se recontra puede vivir del arbitraje. Hay un montonazo de personas que ya lo están haciendo. Seguramente si me seguís en Instagram lo ves todos los días. Pero bueno, lo importante era esto, bajar a tierra más o menos cómo hacer, por dónde empezar, qué dos estrategias nos permiten. Más allá de estas, obviamente existen más. Quise desglosar las dos más sencillas de explicar, por así decirlo, porque la realidad es que una no tiene más ciencia, es sistemas P2P puro y duro, y la otra es con un cliente. Pero me interesaba esto, que vean la parte de las cuentas. Sí que al principio puede ser medio engorroso, medio difícil de entender,
el tema de cómo calculo, si yo vendo a tanto y compro a tanto, qué porcentaje le estoy sacando. Es realmente muy sencillo. Bueno, acá obviamente lo explicamos, pero los invito a apalancarse de la inteligencia artificial a la hora de sacar esas cuentas. Si no lo entienden, hagan que la inteligencia artificial se los explique una y otra vez de forma cada vez más simple hasta entenderlo, porque realmente no tiene mucha ciencia. Lo pueden entender incluso mirando este video, pero si les cuesta, eso es un tip que me ha ayudado mucho a la hora de ayudar gente a que lo entienda. Así que nada, para cerrar, básicamente esto, de esta manera, se puede vivir del arbitraje generando $2.500 por mes. Obviamente, para quien necesite más, bueno, son los mismos números, literalmente la misma, no los mismos números, pero la misma manera de sacarlos y sumándole, bueno, el porcentaje que ustedes necesiten para llegar a ese objetivo de facturación. En este caso usé 2.500 porque me parece algo universal con lo que una sola persona puede vivir tranquilamente en Argentina. Así que bueno, mucho más fácil, obviamente, es el tema de los clientes, porque si tenés el cliente es cuestión de operar una sola vez al día, pero si estás en el P2P no es necesario que le dediques tampoco 4 horas. Yo puse el ejemplo al principio de operar 4 horas por día, porque al principio seguramente si no tenés los perfiles optimizados vas a tener que dedicarle más tiempo, pero una vez que tenés todo armado, realmente no te tiene que llevar más de 1 hora y media, 2 horas por día. Entonces esto nos da no solo poder vivir del arbitraje, sino con una libertad que es absurda. Así que nada, espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta, lo que sea, los leo en comentarios. Voy a responder absolutamente todo. Los invito a que me sigan en Instagram, si es que no me seguís todavía. Y si quieren acompañamiento uno a uno conmigo, les voy a dejar también el WhatsApp en la descripción del video para que me pregunten cualquier cosa que respecte al programa y directamente les paso toda la información por ahí. Así que nada, los veo en el próximo video. Adiós.